comenzaron los primeros bombardeos en Irak por parte de las fuerzas de la coalición. Decenas de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están poniéndose en marcha para incorporarse a los que ya están en Irak. La situación en el campo de batalla se intensifica. Continúan las protestas contra la guerra en todo el mundo. Hoy tenemos una jornada de apoyo a los soldados en el frente desde Camp Pendleton en California, la más grande. El ejército de los Estados Unidos no sabe si Saddam Hussein está vivo o muerto. El ejército de Estados Unidos confirmó que tiene 36 bajas en sus filas, otros 7 son prisioneros de guerra. Un helicóptero de los Estados Unidos cayó en el sur de Irak. Murieron 3 de sus ocupantes, uno resultó. Ayer, niños jugaban en el jardín de esta casa cuando una bomba cayó en el lugar. En este momento hay 3 personas en el hospital, un niño gravemente herido y una menor de 14 años muerta. Hola, ¿qué tal familia de RS Online? Sí, señores, aquí estamos como cada 8 días jueves, felices, agradecidos con Dios por darnos, como siempre, la oportunidad de poder llegar hasta sus casas, de poder llegar hasta sus corazones, claro está, hasta sus dispositivos, y poder llevar un mensaje, una palabra de transformación, una palabra de cambio para nuestras vidas. Hoy continuamos con la segunda parte de esta serie que ha sido, verdad, bien especial, que comenzamos, como dicen algunos, con pie derecho, Pánico. Esta ya la segunda parte, la segunda semana de esta serie tan especial, y te animo muchísimo para que puedas estar ahí conectado, para que no te distraigas, para que puedas estar ahí participativo en la caja de comentarios, opinando, dejando tus apreciaciones. Así que ya lo sabes, vamos a estar muy atentos porque aquí comienza RS Online. Hola, ¿qué tal? Esta ya es la segunda parte de esta serie llamada Pánico, y hoy vamos con un tema muy importante. Hace 8 días hablamos, si lo podemos llamar de esa manera, cuál fue la causa por el cual el pueblo de Israel, y por la cual nosotros también nos hemos caído en pánico y nos hemos dejado llevar. Oye bien, el problema no es caer en un momento de pánico, el problema es dejarse llevar, dejarse arrastrar por el mismo, porque esto va a traer graves consecuencias, tal como le ocurrió justamente al pueblo de Israel. Pero esta ya es la segunda parte, podemos llamarlo, y ese no es el título como tal, pero son como esos efectos, esa causa y efecto del por qué, cuáles son esas consecuencias, si podemos llamarlo de esa manera. Y hoy vamos a desarrollar un título muy particular, el impacto. ¿Cuál fue el impacto que trajo justamente al pueblo de Israel? ¿Qué ocurrió? ¿A qué los llevó justamente? ¿Qué fue lo que perdieron? ¿Cuáles fueron esas consecuencias que trajo tanto atraso a la vida de toda una nación? Así que vamos a desarrollar un tema muy particular en esta noche, así que vamos a estar muy listos, vamos a estar preparados para lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Dijimos hace 8 días, retomando un poco, de que definitivamente estamos en un mundo muy cambiante. La tecnología, las investigaciones, cada cosa que a diario podemos ver que lleva al hombre justamente a entrar en dimensiones que antes evidentemente no conocía. Estamos en un constante avance en este mundo. Al mismo tiempo, también nos encontramos en un mundo bastante convulsionado. Rumores de guerra, el cambio climático, el cambio económico, todas las cosas que se están gestando no solamente en nuestra nación, en nuestro país, sino a nivel mundial. Todas estas cosas, de una u otra manera, han hecho que las personas entren en pánico. ¿Por qué? Porque muchas personas, al no estar preparadas con todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, entonces las personas no saben qué hacer, no saben qué camino tomar, no saben qué decisión tomar frente a los cambios que están ocurriendo en sus vidas, a los cambios que están ocurriendo en la sociedad. Recuerda, cuando no sabemos qué hacer, las personas entran en un desespero, entran en un pánico, en un caos, y por eso la vida de muchos se ha terminado perdiendo. Por una sencilla razón, porque no saben realmente cómo reaccionar, ¿verdad?, frente a ciertas circunstancias de la vida. De ahí que dijimos que la intención de esta serie, más que el título que puede sonar un poco amarillista en algún momento, es que podamos ser conscientes que, a pesar de estar en tiempos difíciles, mientras tú y yo no quitemos nuestra mirada,
Mientras tú y yo no dejemos de ver las cosas o sigamos viendo las cosas como Dios quiere que las veamos, créeme que por más que ocurran cosas a nuestro alrededor, por más que sucedan cosas que quieran en ocasiones desequilibrarnos, no van a lograrlo. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra mirada está fija en el Señor, porque sabemos que nuestra mirada está firme en Dios y sabemos que en Dios podemos avanzar, sabemos que en Dios vamos a lograr todo lo que nos propongamos, así el mundo esté convulsionado. Hace 8 días, te mencioné hace un momento, vimos cuál fue esa causa por la cual el pueblo de Israel entró en un momento de pánico. Sencillamente, cuando era el momento de conquistar, un falso rumor, el falso rumor de un par de hombres, de esos llamados espías, ¿verdad?, trajo confusión a las personas y muchos de ellos por falta de carácter, por no saber cómo reaccionar en un momento determinado como este, se dejaron llevar. Dejaron de ver las cosas como Dios las estaba viendo, dejaron de ver las cosas como Dios se las había mostrado y terminaron angustiados, terminaron preocupados, sus vidas terminaron en un caos completo, al punto que deambularon, estuvieron por 40 años en el desierto y solo 40 años después, cuando ya no existía ninguno de esa generación perversa, como lo llama la Biblia, entonces sí lograron entrar, lograron avanzar en lo que Dios les había prometido años atrás. Pero mira todo lo que ocurrió por no haber reaccionado de la manera correcta, por haber tomado una decisión equivocada, por haberse dejado llevar de un falso rumor. Esta causa trajo un efecto. Las cosas no se quedaron así como dicen algunos, no. Hay personas que en algún momento dicen, no, es que por fortuna esta situación no pasó a mayores. Y hasta cierto punto sí, hay ocasiones, hay errores que por fortuna, damos gracias a Dios que no pasan a mayores. Pero sabes que este error, el error que cometió el pueblo de Israel sí trajo unas consecuencias, trajo un impacto negativo a toda la sociedad, por así decirlo, a todo el pueblo de aquel entonces, al pueblo de Israel. Las personas frente a algunas circunstancias, en algún momento, te repito, han concluido, han dicho, es que esto no pasó a mayores, tampoco era para tanto, por fortuna, gracias a Dios, no hubo consecuencias que lamentar. Pero en el fondo sabemos que hay cosas que definitivamente sí se han perdido. Oye bien, hay cosas que lamentablemente sí se perdieron, que sí trajeron consecuencias. Esto ocurrió justamente con el pueblo de Israel. Esto en algún momento, créeme, ha acontecido, ha sucedido con nosotros. Hemos caído, ¿verdad?, en ese temor, en ese miedo, en ese pánico por alguna situación difícil. Y hemos terminado tomando decisiones equivocadas, hemos terminado haciendo cosas incorrectas, cosas que a la postre evidentemente han traído consecuencias, no solamente a nuestra vida, sino que también han traído consecuencias a las personas que amamos, a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Entiendes ahora por qué muchas personas se han complicado o se les ha complicado la vida? Y se han complicado, mejor, le han complicado la vida a otras personas, sencillamente por haber quitado su mirada de la palabra de Dios y de su palabra. La vida de muchos se ha complicado no porque Dios quiera complicar la vida, sino porque hemos dejado de mirar a ese Dios, hemos dejado de dejarnos de guiar por la palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo nos dejamos de guiarnos por la palabra de Dios y empezamos a guiarnos bajo nuestros propios conceptos, bajo nuestros miedos, bajo nuestros temores, bajo el pánico de alguna situación, créeme que vamos a terminar cometiendo errores, cosas que vamos más tarde a lamentar. Y eso fue lo que ocurrió justamente con el pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que Dios les da una tierra, les da una promesa poderosa, les da una tierra para que conquisten? Pero por causa de haber quitado su mirada, dejaron de ver las cosas como Dios las veía. Y se dejaron llevar por un falso rumor. Esta causa trajo una consecuencia, trajo un impacto, trajo un efecto a la vida del pueblo. Y es lo que sucede hoy con nosotros. Muchas cosas han terminado
haciendo estragos en nuestra vida. Quizá de momento no lo veamos de esa manera. Quizá de momento digamos, pero mira que no pasó nada, pero en el fondo, a la postre, con los días, con el tiempo, nos damos cuenta de que algo sí terminó dañando, de que ese comportamiento, de que esa situación terminó alejándonos de Dios, terminó dañando nuestra vida en algún área y de paso terminó arrastrando a las personas que amamos. ¿Recuerdas alguna consecuencia? Oye bien, esta noche, ahí, en tu casa, en el lugar donde estés, ¿recuerdas alguna consecuencia que ha venido a tu vida por haberte dejado llevar del pánico? Es que te repito, en algún momento todos hemos caído como en una situación de preocupación, quizá de angustia, no sé. Pero una cosa es que en el momento que suceden las cosas tú como que te tomen de sorpresa y que reacciones de alguna manera, y otra muy diferente es cuando te dejas arrastrar por esa situación. Muchas personas se dejaron arrastrar por el pánico, por alguna situación difícil y terminaron cometiendo graves errores, terminaron tomando decisiones equivocadas, terminaron dañando su vida y la vida de muchas personas. Te repito la pregunta, ¿recuerdas alguna consecuencia que vino a tu vida, a tu familia, a tu entorno, por haberse dejado llevar del pánico? Por haberse dejado llevar de algo que tal vez no era cierto, de algo que quiso venir a desacomodar un poco la vida, pero que se pudo haber resuelto de una manera diferente, de una manera sabia, por lo menos no haber quitado la mirada de Dios. Pues veamos de qué se trata esta segunda parte. Veamos que esas cosas que decimos en algún momento, no es que no pasó a mayores, en verdad sí pasó a mayores. Y en este caso lo vamos a ver de una manera clara a través de la palabra de Dios. Vayamos justamente a lo que dice la palabra en esta hermosa noche. Deuteronomio capítulo 1, verso 37 al 40 dice de la siguiente manera. Deuteronomio 37 o Deuteronomio 1, 37 al 40 dice así. En la traducción del lenguaje actual, esta es la versión que vamos a utilizar en esta noche. Dice de la siguiente manera: por culpa de ustedes, Dios se enojó conmigo y me dijo, oiga bien, por culpa de ustedes Dios se enojó conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás a esta tierra. Está hablando Moisés aquí. Será Josué quien guiará al pueblo y les entregará la tierra a los israelitas. Él es tu ayudante, así que anímalo. Dios también me dijo, los israelitas pensaron que el enemigo les quitaría a sus niños y a sus esposas. Sin embargo, serán sus hijos, esto es tremendo, serán sus hijos, oye bien, los que entrarán a la tierra y se harán dueños de ella, aun cuando ahora son apenas unos niños. Diles eso a los israelitas y diles además que regresen al desierto por el camino que lleva al mar de los juncos. ¿Sabe? En respuesta a la incredulidad de Israel, que los llevó a caer en pánico, ahora el impacto que esto causó en ellos fue atrasar el plan de Dios, ese plan que Dios tenía de introducirlos, de entregarle la tierra prometida. ¿Quién lo creyera? Algo que de principio pudo haber pasado inadvertido, algo que de principio pudo haber pasado por descache, dirían algunos, algo que al principio se pudo haber dicho, no, es que no trajo tantas consecuencias o no trajo consecuencias graves, terminó retrasando el propósito en la vida de una generación. Oye esto, terminó atrasando por completo a una generación. Y era increíble porque durante esos 40 años Dios siguió haciendo cosas especiales, siguió atendiendo aún en el desierto al pueblo. Pero Dios estaba preparando a una generación nueva y era precisamente a los hijos de esa generación, para que ellos ahora fueran los que 40 años después entraran y conquistaran la tierra prometida. ¿Sabes? Esto trajo consecuencias. El haberse dejado llevar por el pánico, por el temor de algo que definitivamente era una verdad media, es decir, una mentira,
terminó dañando un propósito, terminó dañando a una generación. Mira hasta dónde las consecuencias pueden terminar dañando un propósito en toda una generación. Las únicas personas que no cayeron en ese pánico, que no cayeron en esa situación difícil, que no quitaron la mirada de Dios, que no dejaron de ver la tierra prometida como lo que realmente era y como Dios se los había dicho, fue obviamente dos hombres, Josué y Caleb. Y estos hombres años después fueron los que terminaron entrando junto con esa nueva generación a la tierra prometida. La gran excusa de Israel por su incredulidad en Cades Barnea fue: si vamos y tomamos la tierra, nuestros hijos serán asesinados, a lo cual Dios respondió y les dijo: el impacto de haber caído en ese error, en ese pánico, será que ustedes morirán en el desierto y sus hijos serán los que van a poseer la tierra. Esto es fuerte. Y sí, hay momentos en los que uno puede decir como padre, seguramente, bueno, así no lo hagan conmigo, no importa, con que lo hagan con mis hijos está bien. Sí, tal vez para ciertas cosas esto aplique. Pero es que aquí no estamos hablando de un regalo, aquí no estamos hablando de un obsequio, no. Aquí estamos hablando de un propósito. Aquí estamos hablando de una misión, de algo que Dios había determinado para el pueblo de Israel, para una generación. Terminó trayendo confusión, terminó dañando el propósito, terminó haciendo estragos en la vida de una generación y por misericordia de Dios solamente los hijos de ellos, de esa generación perversa como lo anuncia la palabra, fue la que terminó entrando junto con Josué y Caleb a la tierra prometida. Sí, hubo un impacto, sí hubo algo y ellos se quisieron escudar y decir: no, es que también van a asesinar a nuestros hijos, pero Dios sabía lo que estaba haciendo y evidentemente les dice: no, sus hijos sí van a poseer la tierra, pero son ustedes los que van a morir en el desierto. Y tal cual como Dios lo dijo, así ocurrió. Tal vez muchas de las cosas que hoy estamos enfrentando en nuestra vida son el resultado de haber caído en pánico, de no saber cómo reaccionar en un momento determinado. Lo dijimos hace días, cuando llegan los momentos que no son tan buenos o esos momentos difíciles, esos momentos no avisan. Y como esos momentos no avisan, nuestro deber como hijos de Dios es estar preparados. Oye bien, es estar preparados para que cuando lleguen esos momentos no caigamos o por lo menos no nos dejemos arrastrar por el pánico, no nos dejemos arrastrar por el temor, por el miedo de no saber qué hacer en un momento determinado para nuestra vida. Eso es lo que ocurre muchas veces. ¿Sabías que en las ciudades, muchas de las ciudades, en las grandes empresas, se hacen esos llamados simulacros para ciertos eventos de la vida? ¿Verdad? Si es en una empresa, cuando hay un incendio, cuando hay alguna situación, o en la ciudad, cuando puede haber un temblor, un terremoto, se hacen simulacros, se invierten cantidades de millones para preparar a la gente y para que la gente sepa cómo reaccionar en un momento determinado. ¿Sabes qué? La iglesia no hace simulacros. Y tú podrás decir, ¿pero por qué no los hacen? ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es suficiente y nos prepara para cuando lleguen esos momentos difíciles en nuestra vida. Oye bien, para que tengamos el carácter y la madurez de poder discernir cuándo algo que nos están diciendo es de Dios y cuándo no es de Dios. Mira lo que ocurrió. El informe de estos 10 hombres, que no fue el mejor, terminó dañando a toda una generación. Terminó llevando al pueblo por 40 años en el desierto porque tomaron la decisión equivocada, escucharon lo que no debían escuchar, quitaron la mirada de Dios y esto trajo graves consecuencias a su vida. La iglesia en toda la historia de la humanidad siempre ha enfrentado consecuencias por sus malas decisiones, pero también es cierto que Dios siempre ha estado con ellos. Oye bien, esto me encanta. A lo largo de la historia de la iglesia ha tenido que enfrentar consecuencias de sus malas decisiones, consecuencias por los errores que han cometido. Pero también es cierto, óyelo bien, y esto me encanta, también es cierto que Dios siempre ha estado ahí para saber y para decirnos cómo debemos actuar,
para que aún en medio de la crisis, aún en medio de la dificultad podamos avanzar. Y eso se trata. No se trata de decir, sí, es que estamos en tiempos difíciles y por eso no sabemos qué hacer y entrar en desespero y entrar en caos. No, que a pesar de estar en tiempos difíciles, de la mano de Dios sepamos cómo vamos a actuar, sepamos cuáles van a ser las decisiones que vamos a tomar para que podamos avanzar y para que una generación no se coloque en riesgo. ¿Qué podemos aprender en esta noche tan especial? En esta noche podemos aprender algo bien importante. Sin importar, oye bien, sin importar los efectos de tus malas decisiones, Dios siempre estará listo para ayudarte a salir de la situación y seguir adelante. Te lo quiero repetir. Sin importar los efectos de tus malas decisiones, es decir, sin importar las consecuencias, el impacto de tus malas decisiones, Dios siempre estará listo para ayudarte a salir de la situación y seguir adelante. Dios siempre estará listo para ayudarte a salir de cualquier situación y que tú y yo podamos seguir adelante, sin importar el impacto, sin importar las consecuencias que traigan nuestras malas decisiones, porque para nadie es un secreto, en algún momento hemos tomado malas decisiones, en algún momento hemos hecho o dicho cosas que no van al caso, y esto ha traído algo, esto nos ha llenado quizás de pánico, nos hemos dejado arrastrar por las circunstancias, pero sin importar las consecuencias de esas malas decisiones, hay una verdad absoluta, hay una verdad latente, clara en nuestras vidas en esta noche, que tenemos que recordar, y es que Dios siempre estará ahí para levantarnos. Esto me gusta, Dios siempre estará ahí para ayudarnos, Dios siempre estará ahí para darnos una mano, para levantarnos. Te repito, los momentos difíciles y aún los momentos buenos van a llegar de sorpresa. Esos momentos no tocan la puerta, no avisan para decirnos, ojo que viene, no. Pero la misión que nosotros tenemos, la responsabilidad que nosotros tenemos, no es desesperarnos, no es angustiarnos, no, por el contrario, es descansar en Dios, es seguir viendo las cosas como Dios las ve a pesar del caos, a pesar de un mundo convulsionado, a pesar de tantas cosas incorrectas. Tenemos que seguir viendo las cosas como Dios las ve. Hay gente que ha entrado en pánico, como lo dijimos la semana anterior, con eso que ocurrió hace un par de semanas, cuando hubo una escasez de gas acá en el suroccidente colombiano, ahora que la gasolina está subiendo y que tantas cosas están ocurriendo de manera simultánea en el mundo, la gente no sabe qué hacer. La gente ha entrado en un caos, en una desesperación, en una angustia. Por eso vemos tanta gente en la calle llena de temor, llena de malhumorada, angustiada, preocupada por no saber qué hacer. Y nosotros que tenemos a Dios de nuestro lado sabemos que a pesar de que el mundo esté como esté, nosotros siempre seguiremos confiando y tomados de la mano de Dios. Ahí estará nuestra paz, ahí estará nuestra tranquilidad. Sí, no vamos a negar que han venido consecuencias, como ocurrió con el pueblo de Israel. Las cosas no quedaron así, las cosas no se quedaron así como que no pasaba nada, no. Hubo unas consecuencias, pero vemos cómo siempre Dios estuvo allí para sacar adelante al pueblo a pesar de las circunstancias. Es claro que los efectos llegarán, pero nunca piense que en esos momentos, cuando vengan los efectos, el impacto, las consecuencias, estamos solos. No, nunca hemos estado solos a pesar de los errores que hemos cometido. Oye esto, para que lo tengas muy presente, a pesar de las consecuencias de nuestros errores, nunca hemos estado solos. Dios nunca nos ha dejado, Dios nunca nos ha abandonado. Lo que debemos hacer es estar siempre bajo los parámetros de lo establecido por Dios. Cuando tú y yo nos salimos del rango, es como, dando un ejemplo sencillo, si yo me retirara de este momento, de este escenario y me fuera, me estoy saliendo de la cobertura, del foco, ¿verdad? De lo que la cámara puede captar. Y eso mismo, si lo traducimos a la cobertura de Dios, es lo que ha sucedido con muchas personas. Cuando nos salimos del foco de Dios, cuando nos salimos de la soberanía de Dios o de lo que Dios ha establecido mejor para nosotros, es cuando las cosas se complican. Pero mientras nuestra mirada, créeme, mientras nuestra mirada no se desvíe, mientras nuestra mirada no se vaya a otro lado, siempre Dios estará ahí para levantarnos, para bendecirnos y para decirnos lo que debemos hacer.
¿Estás enfrentando momentos difíciles en este momento? Si tu respuesta es sí, pidámosle ayuda a Dios. ¿A quién más podemos acudir? Pidamos ayuda a Dios. ¿Aún no has caído en pánico? Tal vez tú dirás, no, sí, me ha angustiado un poco, pero todavía no me he dejado llevar por el pánico. Entonces, sencillo, sigue obedeciendo a Dios y a su palabra. Vas por buen camino. Lo importante es no dejarnos arrastrar por la angustia, por el miedo, por el temor, por el pánico de no saber qué hacer, por el error que cometimos. Sí, cometimos un error, sí, tal vez hemos tomado decisiones que no han sido acertadas y han venido algunas consecuencias. Sencillo, tranquilo. Descansemos en Dios, pidámosle a Dios perdón y dejemos que sea Dios quien nos guíe. Dejemos que sea Dios quien nos dirija y nos pueda sacar de esa situación. ¿Quieres evitar el pánico y sus consecuencias? Sencillo. Sigue viendo como Dios ve y sigue viviendo como Dios quiere que tú vivas. Si quieres evitar este tipo de situaciones, entrar en pánico y caer en él y que vengan consecuencias, sencillo, sigue viendo las cosas como Dios las ve. Pase lo que pase a tu alrededor, mantente firme, mantente equilibrado, mantente tranquilo, porque de la mano de Dios vamos a poder salir adelante, vamos a poder avanzar en un mundo que cada día es más difícil. Te repito, en las grandes empresas, en las ciudades, se realizan una serie de simulacros para que la gente aprenda a cómo reaccionar en un momento difícil y no entre en pánico y termine cometiendo errores, terminen perdiéndose hasta vidas, como ocurrió con el pueblo de Israel. Mira, algo que aparentemente fue sencillo, terminó por exterminar, terminó por desaparecer a toda una generación. Que esto no suceda en nuestra vida, que esto no suceda en nuestra familia, que no suceda en nuestra sociedad. Por el contrario, que antes que dejarnos llevar por el pánico, nos dejemos llevar por la palabra de Dios. Antes que dejarnos conducir por el pánico, dejémonos conducir por la palabra de Dios. ¿Cuál es el desafío esta noche para nosotros? ¿Cuál es el desafío de esta segunda parte de esta serie llamada Pánico? El siguiente: permite que la palabra de Dios sea la que impacte tu vida. Oye bien, deja que la palabra de Dios sea la que impacte tu vida y no las consecuencias de tus malas decisiones. Oye bien, permite que sea la palabra de Dios la que impacte tu vida y no las consecuencias de tus malas decisiones. Sí, es cierto que hay consecuencias frente a esas malas decisiones y hay errores que hemos cometido y vendrán algunas consecuencias. Pero no dejemos que eso nos lastime, que eso nos impacte a pesar de que las cosas vienen con violencia. Dejemos más bien que sea la palabra de Dios la que esta noche, la que de hoy en adelante siga impactando nuestra vida, siga guiando nuestra vida. Créeme que en las buenas y en las no tan buenas, Dios sigue siendo Dios. Y créeme que el mejor guía, el mejor sustento que podemos tener en esos momentos va a ser Dios. ¿Qué tal si oramos en esta noche? ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por este tiempo? Pero de paso también le decimos a Dios que nos ayude, que a pesar de las consecuencias que puedan venir por algún error que hemos cometido, Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a poder avanzar. Que no reaccionemos como reaccionó el pueblo de Israel, que terminó murmurando, que terminó tomando decisiones incorrectas y terminaron por alejarse de Dios. ¿Qué tal si oramos en esta noche? Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado, Dios. Gracias porque definitivamente sabemos que hay errores que hemos cometido, somos conscientes de ello. Somos conscientes de esas consecuencias que podrán venir. Pero te rogamos en esta noche, Dios, te pedimos en esta noche, te suplicamos que por favor nos ayudes, que nos permitas poder seguir tomados de tu mano, Dios, pese a las cosas o a los errores que hayamos cometido. Ayúdanos, Dios, fortalece nuestra vida para que nuestras futuras generaciones no tengan que vivir las consecuencias de nuestros errores. Padre, muchas gracias te damos en esta noche, en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Qué alegría!